Pieraldo, aquí me aburro a morir. Estas palabras me las dijo Antonio, 64 años, jubilado de Milán. Él había vendido todo para venir aquí, muebles y casa, y después de 15 años de vacaciones aquí pensaba que conocía Canarias mejor que su propia casa. Le tomó 18 meses darse cuenta de que se había equivocado en todo. Hola, soy Pieraldo, vivo aquí desde hace 10 años y en estos 10 años he visto llegar a mucha gente, ¿sabes? Cientos de jubilados llenos de esperanzas, pero hay que decir que también he visto a muchos hacer de nuevo las maletas y regresar. Y por eso hoy te cuento 5 historias reales de quienes han regresado. He cambiado los nombres, pero las historias son rigurosamente verdaderas. ¿Por qué te las cuento? Para que tú no debas o no puedas cometer los errores que cometieron estas personas, porque entender por qué la gente regresa es tan importante como entender por qué se fueron. Y vamos a empezar. Justamente él, nuestro Antonio. Entonces él llegó aquí hace 3 años, tenía 64 años, acababa de jubilarse, venía de Milán, había vendido la casa, liquidado todo y se mudó con su esposa a Gran Canaria. Me dijo cuando le pregunté cómo eligió, ¿sabes cuántas veces he venido aquí de vacaciones? Al menos 15, bien. Conozco la isla mejor que mi propia casa, bien. Él estaba entusiasmado. Había conseguido un bonito apartamento cerca del mar y cada día iba a desayunar al bar con vista al océano. Los primeros meses parecía felicísimo, pero luego poco a poco empecé a notar que algo no iba bien. Lo veía cada vez más solo. No le faltaba la esposa estaba menos sonriente. Y entonces un día nos sentamos a hablar y él me dice, mira, Piero Aldo, aquí me aburro a morir, ¿qué hago? Creía que vivir en Canarias sería como estar siempre de vacaciones, pero ves, después de 3 meses las vacaciones se acaban y te encuentras sin nada que hacer. Antonio había cometido el error más común, había confundido las vacaciones con la vida cotidiana. Porque mira, ¿qué haces en vacaciones? Te despiertas, vas a la playa, desayunas fuera, lees un libro, disfrutas del sol. Y las vacaciones son maravillosas, ¿verdad? Y luego cuando las vacaciones terminan, vuelves a casa y regresas a tu vida, a tus compromisos, a tus relaciones. En cambio, cuando vives aquí, no estás aquí de vacaciones, ya estás en tu vida normal, solo que con más sol. Y entonces Antonio, por ejemplo, no tenía proyectos, no tenía pasatiempos, no se había inscrito en cursos, nada de eso. Estas cosas aquí, básicamente no había construido nada. Se había mudado esperando que el sol y el mar fueran suficientes, pero nunca lo son. ¿Y qué pasó? Después de 1 año y medio, él y su esposa regresaron a Milán, pero tampoco con amargura, sino con la conciencia de que habían partido de supuestos equivocados. Y entonces, antes de irse, él me dijo, aquí en Canarias hace falta un proyecto, tienes que tener algo que hacer, un propósito, objetivos, así que lecciones. Antonio, mudarse no es irse de vacaciones para siempre. Tienes que tener precisamente un proyecto, una actividad, algo que le dé sentido a tus días. Segunda historia, la distancia de los seres queridos. Entonces María y José llegaron aquí a Turín. Él tenía 70 años, ella quizás 1 o 2 menos. De todos modos, ellos también estaban entusiasmados. Ellos no habían alquilado, habían comprado un apartamento, así que también habían hecho una inversión importante en Italia. Tenían 2 hijos y 4 nietos. Y recuerdo que María, poco después de la mudanza, me dice, ¿ves, Peraldo? Nuestros hijos ya son adultos, tienen su propia vida, ¿no? Y nosotros merecemos vivir para nosotros mismos, ya hemos dado bastante. Y tenía razón, siempre lo digo, tenía razón, pero lo que María no había calculado era el peso de la distancia. Y entonces, ¿qué sucede? Los primeros meses todo iba bien, ¿no? Videollamadas con los nietos, alguna visita de los hijos que venían a ver dónde se habían ido los padres. Luego llegó el cumpleaños del nieto más pequeño y María no estaba. Después la función de Navidad en la escuela y María no estaba. Luego uno de los hijos tuvo un problema de salud, nada grave, pero María se sintió impotente, lejos. Así que un día la encuentro en el bar y me dice, Peraldo, yo tengo esto tan bonito, pero siento como si estuviera perdiendo partes importantes de la vida de mis nietos. Giuseppe, en cambio, no, él lo veía de otra manera.
Él decía, hemos elegido vivir aquí y por eso nos quedamos aquí. Pero María sufría y cuando uno de los dos sufre, el equilibrio de la pareja se rompe. Volvieron después de 2 años, no porque en Canarias estuvieran mal, sino porque en Italia estaban mejor desde el punto de vista emocional. Y entonces, antes de que se fuera, hablé con María, ¿no? Y me dijo, no, yo vuelvo porque aquí estoy bien, pero al final allí psicológicamente me siento mejor. Así que la lección de María y Giuseppe, la distancia de los afectos tiene un peso. Por lo tanto, antes de partir debes ser honesto contigo mismo sobre lo que la distancia podría costarte, precisamente desde el punto de vista emocional. Tercera historia, la profunda soledad no prevista. Lucía llegó aquí sola, viuda, 66 años, fuerte, fuerte, valiente. Quiero vivir el resto de mi vida como a mí me gusta. Así empezaba, ¿no? Esta era una mujer fuerte, independiente, siempre había viajado, siempre había tenido una vida social activa y en Canarias había alquilado un pequeño apartamento que para ella era perfecto, ¿no? Y los primeros meses iban de maravilla. Ella participaba en los eventos de la comunidad italiana, había conocido a un par de personas, pero luego poco a poco se dio cuenta de una cosa. La soledad aquí pesa más, porque en Italia, aunque vivía sola, tenía una red, las amigas de toda la vida, los vecinos que conocía desde hacía 30 años, sus nietos que pasaban a visitarla. Aquí, aunque al final conocía gente, eran relaciones superficiales. Recuerdo que un día me dijo, Pirando, aquí tengo amigos a los que llamo amigos de aperitivo, no tengo amigos de verdad, de esos con los que puedes llorar, o no sé, con los que puedes hablar de tus verdaderos problemas y construir amistades profundas. A esta edad. En un lugar nuevo es difícil. Ella lo intentó, Lucía lo intentó, entonces ¿qué hizo? Ha asistido a cursos, eventos, grupos, pero nada que hacer. Hace 1 año y medio regresó a Italia y antes de irse me dijo, a la larga, prefiero mi soledad en un lugar donde conozco a todos que la soledad en un lugar donde soy una extranjera. Lección de Lucía. Cuando estás lejos de casa, la soledad puede ser una losa. Debes estar seguro de poder construir nuevas relaciones profundas o bien saber estar bien incluso en la soledad. Cuarta historia, Federica. ¿Cuándo te mudas? Sin tener un objetivo claro y definido, Federica llegó aquí a este lugar hace ya 3 largos años, con 64 años de edad, recién jubilada de su trabajo. Ella también venía de Milán y se había mudado a Gran Canaria con su perro, siempre maquillada, siempre impecable. Y cuando nos conocemos me dice, Piero Aldo, hacía muchos años que soñaba con mudarme y esta será finalmente mi nueva patria, como todos los que viven aquí. Entusiasmada, ella había comprado un bonito apartamento en el sur de Canarias y además hacía pocos meses había invertido sus ahorros, comprando otros 2 apartamentos que alquilaba a turistas. Los primeros meses parecía felicísima. En Facebook, fotos aquí en Facebook. Se había hecho muchas amigas porque era una persona también muy abierta, muy extrovertida, sobre todo con compatriotas de su edad que viviendo aquí le hacían conocer también los lugares y la habían ayudado a integrarse en lo que era la realidad local. Pasan los meses y las cosas cambian. Antes siempre sonreía, saltaba, etcétera. Ahora ya no sonreía más. Un día le pregunté qué estaba pasando, ¿qué tienes? Y ella me dice, mira, Pieraldo, ha pasado el tiempo, pero yo aquí sigo sintiéndome una extraña. Yo creía que viviendo en Canarias me adaptaría al estilo de vida de los canarios, a sus costumbres, pero ahora no me siento ni de vacaciones ni residente. Me siento como un pez fuera del agua. ¿Por qué? Porque Federica había cometido un error que es muy común. No se había mudado porque tuviera un objetivo fuerte, un objetivo preciso. Se había mudado simplemente porque, habiendo venido de vacaciones a Canarias, le habían gustado las islas. Y luego, como le puede pasar a algunos, cuando te acostumbras ya no te gustan.
Federica no tenía planes reales, ni aficiones, no había escrito ningún curso para ella misma. Él no se ofreció como voluntario y no había construido nada significativo. Sí lo es. Me moví esperando que el sol y el mar fueran suficientes, pero nunca son suficientes. Y así, después de un año y medio, regresó a Milán. Y ella estaba enojada. Ella no había encontrado lo que buscaba y por eso había comenzado a ver todo lo que la favorecía bajo una luz negativa. Ha pasado los últimos meses aquí, los que necesitaba para vender las casas, como si viviera en un lugar horrible. Empezó a decir, aquí en Canarias no vuelvo, ni siquiera de vacaciones. Por fin regreso a mi Milán, donde me encuentro con gente elegante, ¿entiendes? Donde puedo estar frente a la chimenea mientras afuera nieva. Así que, lección de Federica, mudarse no es irse de vacaciones para siempre. Debes tener un proyecto sólido, un objetivo claro. Recuerda que si te mudas es porque buscas algo y si eso que buscas no lo encuentras, estás destinado a volver a casa. Y además has vivido una experiencia negativa. Quinta historia. El error de seguir a los demás. Roberto y Ana llegan aquí porque Canarias es el paraíso de los jubilados. Bien. Tenían amigos en Verona, su ciudad, y en su grupo una pareja se mudó aquí a Canarias. Entonces, antes de irse, Roberto me hace una larga llamada telefónica y me dice, ¿sabes? Si ellos están bien, nosotros también estaremos bien. Bueno, está bien. ¿Cuál fue el problema? Que en realidad, por suerte, Roberto y Ana no querían mucho venir aquí. Lo hacían para no perder esas amistades. Pero mudarse para seguir a los demás es un error fatal, es una tontería. Porque después de 6 meses, un año, cada uno vive su vida. El grupo se dispersa, las dinámicas cambian. Y así Roberto y Anna se encontraron en un lugar que realmente no habían elegido. Resultó que Anna odiaba el clima ventoso y húmedo, y Roberto echaba de menos las montañas. Pero sabes, es otra cosa completamente distinta. Así que aguantaron de todos modos hasta que, por motivos banales, se pelearon con la pareja de amigos con la que pasaban los días. Siempre estaban juntos, dos más dos son cuatro. Antes eran inseparables, luego de un día para otro dejaron de hablarse, yo en el bar, aquí, tú en el bar. Allí no habían hecho amistad con nadie más y por lo tanto de repente se encontraron solos. Hace 8 meses regresaron a Italia y los dos amigos siguen aquí. Pero Roberto y Ana aprendieron una lección importante. Las decisiones de vida se toman con el corazón, no con la mente. Así que, lección de Roberto y Ana, nunca mudarse solo para seguir a los demás. Múdate solo si realmente es tu propia decisión. De todos modos, después de 10 años aquí, algo al menos lo había entendido, ¿no? Primero, volver atrás nunca es un fracaso, nunca es inteligencia, porque demasiado a menudo, por desgracia, quien regresa se siente culpable, como si hubiera fallado. No es así. Traslada esto al experimento. Si el experimento no funciona, ¿qué haces? ¿Cambias? ¿Rumbo? En segundo lugar, los motivos por los que la gente regresa son siempre los mismos. Falta de un proyecto. Lejanía de los seres queridos, problemas de salud, soledad. Haber seguido a los demás en vez de a mí mismo, mudarse sin un objetivo claro. Tercero, casi todos los que regresan dicen lo mismo. Si lo hubiera sabido antes. Pero no funciona así. La verdad es que algunas cosas solo las descubres viviéndolas. Puedes prepararte todo lo que quieras, pero la vida real es diferente a la teoría. Cuarto, los que se quedan aquí los encuentras todavía aquí después de 3, 5, 10 años. Son aquellos que tenían un proyecto claro. No basta con huir del frío, hace falta querer construir algo aquí. Así que si estás pensando en mudarte, estas historias deben hacerte reflexionar, no asustarte por el trabajo, sino ayudarte a llegar preparado. Así que hazte una pregunta, pregúntatelo. ¿Entre el sol y el mar? ¿Estoy dispuesto a aceptar la distancia o los afectos?
¿Sé estar en la soledad o necesito una red social profunda? ¿Estoy tomando esta decisión por mí o para seguir a los demás? ¿Tengo un objetivo claro y fuerte o no lo tengo? ¿Por qué me estoy mudando? Y si, en cambio, ya te has mudado de lugar y estás pensando seriamente en volver a tu hogar, entonces, por favor, escúchate atentamente. No hay absolutamente ninguna vergüenza en volver, solo hay una profunda honestidad hacia uno mismo. Quizás necesitas más tiempo, lo sé, quizás necesitas cambiar de enfoque, o quizás simplemente has entendido que esa no es la vida adecuada para ti. Y está bien así, la vida es tuya. Y puedes cambiarla todas las veces que sea necesario para sentirte en casa. Concluyo. En estos 10 años he visto a muchas personas regresar, algunos con alivio, otros con tristeza y otros más con serenidad. Pero todos al final tomaron la decisión que era correcta para ellos, porque la decisión correcta no es quedarse o irse, no es eso. La decisión correcta es escuchar tu voz interior, y actuar, obviamente, en consecuencia. Está bien, si este video te ha hecho reflexionar, quizás deja un like y compártelo con quien esté enfrentando esta decisión. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Porque aquí hablamos de la vida real para quienes han superado los 50 a 60 años, sin filtros, sin ilusiones. Y recuerda bien, no eres un fracasado si das marcha atrás. Eres valiente si te escuchas a ti mismo. Chao, te espero en el próximo video. Que tengas un buen día.